Entonces, el día de hoy, como les había informado anteriormente, vamos a tener en la guardia actual de política general, cuyo protocolo nos dice que son dos prácticas, ¿no? Una que está dirigida al, al reconocimiento del material. Ahora estoy mostrando la pantalla. Entonces aquí estamos viendo el protocolo. Nos dice lo primero que son las normas de trabajo en el laboratorio, que nosotros ya las hemos traído a colación cuando hemos tenido las prácticas. Y la segunda es el procedimiento, el material del laboratorio. Seguimos con algunas preguntas de normas de seguridad. Este cuestionario que ustedes tienen que resolver. Y después vamos a ver en simuladores cómo podemos obtener la densidad de diferentes objetos y la densidad de gases, ¿vale? Y cómo se comportan los gases, ¿no? Su densidad, su presión, su temperatura, y qué cálculos, qué gráficas debemos hacer para este laboratorio, ¿no? Después de que acabemos esto, vamos a ir brevemente, con el permiso eh, Jan Smith, de, de Yuri, de Emily, Claudia, que me enviaron una base de su trabajo. Entonces, si ellas me permiten utilizar su trabajo para mirar algunas, algunos ejemplos que se deben mejorar de los laboratorios. Claro, claro. ¿Sí? Sí, claro, profe. Profe, no hay problema. Entonces, bueno, a medida que voy presentando los informes, por favor, hacerme preguntas y también si ven algún compañero que se está... Buenas tardes, profe, no le escucho absolutamente nada. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se escucha muy bajito, es. Un momento. Entonces, denme 5 minutos, denme un minuto para mejorar. eh, Voy a ver si puedo conectarme van mejor. ¿Los demás me escuchan bien o también muy bajito? Un poquito bajito, profe. ¿Sí? Sí, profe, se sigue escuchando es bajito. Ya. Denme un segundo, voy a tratar esto. Profe, no sé si me escucha, pero ahora sí no se escucha absolutamente nada. Me estaba hablando. Ahí me escuchan, ya tengo la conexión con los audífonos. Mucho mejor, Sí, profe, mejor. sí, perfecto. Entonces, todos en consenso, mucho, se escucha mucho mejor, ¿no? Sí, ya un poco mejor, profe. Listo.
Soluciono algo acá, a ver si va mejor. Sí, bueno. Listo. Entonces empezamos. Los que tengan el protocolo ahí a la mano pueden también seguirme con el protocolo. Listo. Entonces, bueno, nos dice el protocolo que en la práctica uno, entonces vamos a ver, vuelvo y repito, lo que es material de laboratorio, porque las normas de seguridad es un cuestionario eh, que se debe hacer y responder de acuerdo al video que se presenta aquí, ¿no? Pero que también eh, se puede consultar en la literatura. Entonces, lo primero que nos dice es que vamos a identificar el material de laboratorio. Entonces, yo creo que ya todos ya los del primer grupo, ya acabamos nuestras prácticas presenciales y los del segundo grupo, mañana tendremos el laboratorio final, ¿no? Entonces, creo que todos ya podemos identificar a grandes rasgos cuáles son los principales materiales de laboratorio que se usan en química general y en otros laboratorios de otras materias de semestres posteriores, que van a ser prácticamente, van a diferir, pero van a ser prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere el protocolo? Que entremos a una página que se llama Chemix. Les voy a compartir. Listo. Entonces nosotros vemos aquí en el protocolo, en el procedimiento, en la parte uno, nos da este enlace. Entonces nosotros tenemos que darle clic al enlace y este nos va a dirigir a a la siguiente pestaña, que es esta pestaña que nosotros vemos aquí, que nos ayuda y que ustedes a medida que vayan pasando los periodos de sus estudios, van a ver que muchos de los profesores vamos a utilizar frecuentemente en las prácticas virtuales este simulador, ¿vale? Entonces nosotros lo abrimos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para descomplicarnos un poco es darle clic sobre cualquier punto de este cuadro para que nos traduzca al español. Entonces le damos clic derecho, le ponemos traducir al español, ¿vale? Y ya tenemos eh, nuestro Chemix en español. ¿Qué es lo que nos permite hacer Chemix? Lo que nos permite es simular muy generalmente los procesos en los laboratorios de química, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es muchos instrumentos que nosotros utilizamos en el laboratorio y nosotros aquí en Chemix podemos hacer nuestro montaje, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los instrumentos de medición que son necesarios para los laboratorios de química. También tenemos aquí instrumentos de medición. Entonces, eh, instrumentos de medición. Y así nosotros podemos ir viendo, ¿no? En cada uno eh, de estos ítems, los diferentes instrumentos que tenemos para, eh, para poder simular un laboratorio. ¿Listo? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estos tres primeros, que es química, medición y calefacción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere el protocolo? El protocolo nos dice que nosotros debemos identificar
el material que nosotros tenemos aquí nos da los dos primeros ejemplos. Nos dice que es un tubo de ensayo y un soporte universal, ¿no? ¿Y cuál es el uso del material y qué tipo de material es? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ir dando unos ejemplos, vamos a ir encontrándolos de los tres, cuatro primeros y ya ustedes seguirían haciéndolo en sus respectivos grupos. ¿Listo? Entonces, obviamente todos sabemos lo que es un tubo de ensayo y alguien que me diga, por favor, qué es un soporte universal. ¿Alguien me colabora? ¿Alguien conoce el soporte universal? Pues ayúdenme para que sea interactivo ¿Es el... como un soporte, profe? ¿Un soporte? Algo así, Sí, es un como una soporte. varita Es un de soporte, metal, algo así. sí. Es un soporte de metal que si nosotros nos vamos al Chemix, bueno, vamos a... Esto que estoy indicando, ¿cómo se llama? Este de aquí. Este sí que Parecido a conoce los Iker. es el beaker, sí, muy bien. El beaker o el vaso de precipitado. Y este instrumento que tengo aquí, ¿cómo se llama? También lo hemos usado bastante en el laboratorio. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice, por favor? Es un Erlenmeyer, ¿no? Recuerde. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono el instrumento y le voy a dar suprimir para que desaparezca. Voy a coger la tabla y le voy a bajar un poquito para poder, ¿no? Mostrar los instrumentos. Entonces, el primer instrumento es nuestro tubo de ensayo. Entonces, ¿cómo hago? Voy a la parte de aquí de química o de medición, ¿no? En este caso, y selecciono en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, aquí están los diferentes nombres. Pongo tubo de ensayo, que es lo que hice. Le doy un pantallazo y vengo, lo pego aquí, hago la descripción del uso del material y el tipo de material. Entonces vamos a encontrar el balón aforado. ¿Recuerdan para qué se usa el balón aforado? Creo que es para medir, algo así. ¿Medir qué? Las soluciones. Exactamente, es un instrumento que nos sirve para hacer nuestras soluciones, ¿no? Entonces nos venimos para acá y nos vamos a química y vamos a buscar dónde está el balón aforado. Entonces venimos acá y buscamos y no encontramos el balón aforado. Entonces, recuerden que los instrumentos de medición tienen diferentes nombres. Entonces, una cosa es, bueno, el balón aforado, pero este se llama, ¿qué otro nombre tiene? El balón aforado. Atrás aforado también, profe. Muy bien, exactamente. Es un matraz volumétrico. Entonces le doy clic donde dice matraz volumétrico o matraz aforado. Aquí en este caso el Chemix lo, lo traduce como matraz volumétrico y si ustedes ven, pues es el mismo matraz que hemos utilizado en la clase de química general para poder preparar nuestras soluciones. ¿Listo? Entonces le doy clic aquí, le doy clic a matraz volumétrico, le tomo el pantallazo, me voy a mi protocolo, lo pongo, copio la imagen, hago la descripción del uso del material
y el tipo de material, ¿no? Entonces, una descripción muy corta. Entonces, ya sabemos que el balón aforado se emplea, pues, para eh, poder realizar soluciones volumétricas que tengan menos errores en la preparación del volumen, ¿no? Entonces, listo. El soporte universal. Entonces, venimos acá, le damos clic aquí, suprimir, lo borramos. Vamos a buscarnos el soporte universal. En este caso, bueno, también podemos buscar aquí, darle soporte. Entonces ya nos dice que aquí en química no hay. Aquí, si alguien lo ve mientras ve la pantalla, se los agradecería. Aquí, yo lo vi por acá abajo. Es este, ¿no? Entonces, este es el soporte que se utiliza en, en química, ¿no? ¿Para qué nos sirve el soporte universal? Pues su nombre mismo lo dice, es un soporte de tipo universal que nos permite hacer distintos montajes, ¿no? Entonces, por lo general, esto siempre va a ir con una pinza, ¿no? Que me va a sujetar un instrumento. En este caso, puede ser una buretra para hacer titulaciones. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber una buretra. Déjenme la busco. Y lo que me permite el soporte universal es poder realizar este tipo de montajes o también aquí para poder hacer filtraciones con un embudo. Tiene diferentes funciones el soporte universal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces, así vamos haciendo para cada instrumento. Para el embudo vamos a buscar. Entonces vamos a quitar de aquí esto. Vamos a coger un embudo, vamos a buscarlo. Nos vamos a química. Vamos a hacer embudo. Hay muchos tipos de embudo. Entonces, si nosotros escogemos un embudo de decantación, es válido, pero entonces en la descripción tenemos que seleccionar para qué sirve el embudo de decantación. ¿Listo? Pero el que nos sugiere es el embudo de filtro que hemos nosotros trabajado en el laboratorio de química, que nosotros hemos utilizado solo embudos de plástico, ¿verdad? No hemos utilizado de vidrio. Entonces aquí está el embudo, vamos a seguir. Erlenmeyer ya los mostré, el frasco lavador también, sabemos que es un frasco lavador, sabemos que es un mortero, ¿no? El papel filtro, estamos aquí, este papel filtro que nos ayuda a filtrar y que siempre lo utilizamos en nuestro embudo, ¿listo? Por lo general, ese sí que ese no lo hemos utilizado. Pinza para uretra, ¿no? Entonces, de una vez les voy a decir, se llama soporte de uretra, ¿no? Vamos a coger la abrazadera de uretra. Entonces ya les mostré para qué sirve la pinza de uretra, que es para que estaba anclada al soporte universal, y aquí viene la bureta, ¿no? La bureta. Eh, Pinza, pipeta graduada, sabemos lo que es la probeta, un tapón y un vaso de precipitado o Erlenmeyer. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a escoger aquí la probeta, que tiene que estar en medición, y la encontramos como cilindro graduado. Así nos lo traduce el Google, pero es la misma, ¿no? El cilindro graduado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Yo creo que está muy fácil, ¿verdad?
puedo continuar o alguien necesita eh, No, profe. alguna aclaración respecto al Chemis. No, profe, de mi parte ya lo he, como quien dice, cacharreado. Es muy fácil. Listo, perfecto. Entonces continúo, ¿verdad? Profe, le quería preguntar de pronto la actividad que estamos haciendo, ¿se la tenemos que enviar al correo o pues o solamente es práctica? Vuelvo y repito, ¿no? Los informes que cada grupo debe contener los 6 laboratorios que hemos visto en el curso práctico de química general. Entonces son los 4 presenciales y los 2 virtuales que estamos viendo en estos momentos. Listo, ahí completaríamos todo todo el protocolo que nos ha asignado la dirección general del curso, la dirección nacional. Entonces, los 6 laboratorios deben ir contenidos en el informe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, seguimos con las normas de seguridad. La parte 2 nos dice que nos dirijamos a este enlace, que ya lo tienen que hacer ustedes, ver este video que dura 6 minutos y complementar las normas de bioseguridad, las preguntas que están acá. Entonces nos dice por qué se debe emplear bata blanca y manga larga, ¿no? En caso de tener un derrame químico en el cuerpo, ¿qué se debe hacer? ¿Por qué se deben utilizar guantes de nitrilo y no de látex? ¿No? Hay que justificar la respuesta, ¿no? Entonces recordemos que el nitrilo es una forma mejor, un material mejor de proteger, especialmente de reactivos que son corrosivos como los ácidos. En cambio, el látex lo que hace cuando nosotros cogemos en los laboratorios ácido sulfúrico y ácido clorhídrico es que si está a una concentración muy alta nuestro reactivo, no nos va a proteger de la mejor forma como lo hacen los guantes de nitril. Entonces, por lo general, siempre tenemos que utilizar en nuestros laboratorios de química los guantes de nitrilo que son característicos de color azul. ¿Listo? ¿Por qué no se puede ingresar al laboratorio en estado de gestación o embarazo? Bueno, y en dónde se debe ver la disposición de residuos sólidos, líquidos y cortapunzantes en el laboratorio, dónde deben disponerse. Sabemos que ninguno de los residuos pueden ir directamente al acueducto, ¿no? Al alcantarillado sin ser tratado. ¿Listo? ¿Y qué tipo de pictograma aplica para los siguientes ejemplos? ¿No? Entonces, tienen que mirar el pictograma y escoger un elemento que represente este pictograma. ¿Listo? Y bueno, tenemos otras 2 preguntas que también dice que en un laboratorio los residuos líquidos producto de una de una reacción o por el uso de reactivos se deben etiquetar porque se debe realizar este procedimiento. Entonces nosotros ya hemos ido al laboratorio y vemos que en nuestro laboratorio tenemos unas diferentes envases para diferentes residuos líquidos que nosotros generamos, ¿no? Entonces en el laboratorio hay uno que tiene para metales pesados, que no contienen metales pesados, el otro que son sustancias altamente corrosivas, ¿no? Entonces, alguien que me diga brevemente, yo creo que todos sabemos la respuesta, es porque es necesario tener esas etiquetas en los diferentes envases donde nosotros depositamos nuestros residuos líquidos. Alguien que me colabore con
la respuesta. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Es que casi no se le escuchaba muy bien. Sí, mi pregunta es que ¿por qué es necesario etiquetar los envases donde nosotros depositamos nuestros residuos líquidos en el laboratorio? Son normas de seguridad que debe guardar tanto el estudiante como el profesor, el docente, para evitar accidentes o evitar de pronto lo que le pasó a la compañera, que de pronto ella tuvo un mareo y de pronto es para esas circunstancias, creo yo. Pues yo diría que los residuos, o sea, para, ¿cómo es que era? Ah, identificar los envases de los residuos sería como para no contaminar, algo así, el medio ambiente y todo. Profe, la etiqueta es como para dar una descripción acerca del producto, residuos, líquido que está en ese envase. Sí, bueno, es supremamente importante, primero porque recuerden que ustedes tienen residuos líquidos que tienen diferentes, Yuri, cuéntame, que tienen diferentes residuos, ¿no? Que tienen diferentes, perdón, reactivos y que tienen productos. Entonces, acuérdense cuando estábamos en el laboratorio, ¿qué pasa si nosotros no etiquetamos los diferentes envases? Primero, ¿qué pasa si no tenemos los envases? Tendríamos que desechar nuestros residuos al alcantarillado y sabemos que produciríamos contaminación, ¿verdad? También porque cuando las personas que manejan los residuos sólidos van a identificar qué residuos son los que tienen que tratar. Y tercero, también se hace por precaución, porque ustedes imagínense que desecháramos todos los residuos líquidos, porque no solo es la práctica de química general, sino que en un laboratorio se hacen múltiples prácticas. Entonces, imagínense que nosotros depositáramos todo en un solo envase. Entonces, si tenemos diferentes reactivos, lo que podría llegar a suceder es algo peligroso porque empezaríamos a mezclar ácidos con bases que podrían reaccionar en el frasco, bueno, y causar algún accidente en el laboratorio. Entonces, por eso es necesario que en todos los laboratorios y todos los espacios donde se hagan prácticas, donde se utilicen reactivos o soluciones, son necesarios los envases donde nos advierta qué es lo que nosotros debemos depositar en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta respecto a este laboratorio? Estamos entendidos, sabemos qué debemos hacer, qué debemos responder, ¿verdad? El Chemitz también lo sabemos utilizar. Claudia, ¿me ibas a decir algo? No, profe, que hasta el momento todo claro. Listo, perfecto. Entonces, vamos a la segunda parte del laboratorio, que nos dice que es una práctica de sólidos, líquidos y gases. Entonces, nosotros también en nuestro laboratorio ya dimos una explicación de lo que es la densidad, ¿no? Y la fórmula de la densidad y el uso de la densidad principalmente para la preparación de soluciones en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, sabemos que las unidades, como nos lo dice aquí el protocolo, las unidades más usuales en el laboratorio, como es masa sobre volumen, siempre va a ser
unidad de masa derivada del gramo y de volumen que será derivada del litro. Entonces, aquí nos indica cuáles son esas unidades que son más comunes encontrarse en la descripción de la densidad. Entonces, ya sabemos que teóricamente nosotros podemos utilizar las fuentes de literatura para encontrar las densidades de ciertos reactivos, pero cuando nosotros tenemos unas soluciones líquido-líquido, sólido-líquido, es mejor utilizar los instrumentos de laboratorio para poder medir esa densidad. En ese caso, es importante recordar el uso del pignómetro, ¿no? Entonces recuerden que dentro del laboratorio nosotros no tuvimos pignómetro, pero lo pudimos hacer la medición de la densidad a partir de un Erlenmeyer, que no es el mejor instrumento, ¿listo? Entonces aquí en el Chemix les voy a mostrar lo que es un pignómetro, más o menos que yo les dibujaba en el laboratorio. Entonces les decía que es un aparato muy pequeño, bueno, de diferentes volúmenes, tiene un volumen determinado y lo que nosotros hacemos es agregar la sustancia a la cual nosotros le queremos medir la densidad y tapar el pignómetro. Si ustedes ven, esta tapita tiene un tubo capilar y si lo tapa y se espera que el líquido que está aquí contenido se rebote. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para obtener la densidad de una solución? ¿Quién me recuerda usando el pignómetro? ¿Cuál es el procedimiento? Profe, se mide primero pues el pignómetro vacío, de ahí se lo mide lleno, se hace la resta de eso y se divide sobre el volumen. Perfecto. Entonces, está clarísimo cómo obtener la densidad de una sustancia en el laboratorio a partir de el uso de un pignómetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos propone el protocolo? Nos propone que utilicemos un simulador que se llama EducaPlus, ¿no? Y hagamos el laboratorio de densidad. Entonces nos dice, primero, abrimos nuestra página, nuestro link, bueno, y nos lleva a esta página y nos vamos al protocolo y nos dice que por cada objeto que nosotros tengamos en nuestro laboratorio, en nuestro simulador, debemos medirle la densidad usando el principio de Arquímedes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Recuerden que es la diferencia de volumen que hay en una probeta o en un líquido, ¿no? Cuando yo sumerjo mi sólido. Entonces hay un desplazamiento y ese volumen va a ser el que yo pueda utilizar para encontrar la densidad. ¿Cuál es el líquido que generalmente se utiliza para hacer estas pruebas? Pues es agua, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una probeta y tenemos una balanza. Entonces ya podemos encontrar la densidad de estos distintos objetos, ¿no? Porque tenemos la masa y tenemos el volumen. Entonces, ¿qué nos sugiere? Nos dice, bueno, cojamos cada objeto y en cada objeto, bueno, voy a coger, por ejemplo, vamos a coger el balón. Entonces, primero que hacemos es, lo pesamos, entonces tenemos 2.2 gramos sobre 2.2 gramos y lo llevamos a nuestra probeta. Y en nuestra probeta vamos a tener 21.4 mililitros. Por lo tanto, vamos a tener nuestra densidad en gramos sobre mililitro. ¿Listo? Y esto lo debemos hacer para todos los objetos que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a coger, vamos a hacer el cálculo del, por ejemplo, coliseo. ¿Listo? Entonces voy a tener el coliseo. Por favor, alguien que me ayude con los cálculos. Entonces lo ponemos en la balanza y nos dice que pesa 65 gramos. ¿Listo? Vamos a llevarlo
sobre a nuestra probeta, y esto nos da 40 mililitros, que fue el volumen que se desplazó cuando sumergí el coliseo. Entonces cogemos los 65 gramos sobre 40 mililitros. ¿Quién me dice cuánto es la densidad del coliseo? 1,6 mililitros. 1,6. 1,6. 1,6 ¿qué? Gramos sobre mililitros. Exactamente. Bien. Y nos dice acá otra pregunta y nos dice que si el objeto flota. Entonces, si nosotros vemos aquí el coliseo, ningún objeto flota. ¿Listo? Por lo menos el coliseo no. El Si me coliseo daba equivoco, 1625, sí, ¿no? ¿perdón? El coliseo daba 1625. ¿Me confirman cuánto es 65 sobre 40? 1,6 gramos mililitros, compañero. 1,6 gramos, Jimmy. Gramos sobre mililitro. Ese es el valor de la densidad del coliseo. ¿Listo? Nos indica si el objeto flota. Sí, en este caso nos está preguntando si el objeto flota en la probeta, y si nosotros podemos ver en cualquier objeto no flota. ¿Listo? Porque lo primero que nos dice es hagámoslo en la probeta con el líquido verde, que generalmente en los laboratorios el líquido verde es agua, ¿no? Aquí es para poder identificar, para que no haya una confusión entre el líquido de la probeta y el líquido de este balde. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo entendido en esta parte? Profe, la última partecita es que estoy como un poquito confundida. ¿Podría volver a explicar esa partecita? ¿Cuál? En parte donde dice que flota. No le entendí la última parte. ¿En cuál de los dos hay que medirlos? No. Vamos paso por paso. Entonces, la primera parte dice valores de peso y volumen en el líquido verde. Entonces, nos está preguntando que si el objeto flota en el líquido verde. Entonces, vuelvo y cojo el coliseo, lo pesamos aquí, lo llevamos a la probeta. En este caso, ¿el líquido está flotando o está... ¿Ustedes qué creen? ¿Está flotando o está como Sí, abajo, está como flotando porque precipitado? Exacto, sí está flotando. Ujú. Entonces hay que ponerle que sí está flotando. muy amable. Esa era la partecita que no me Listo, quedaba clara. listo, perfecto. Muchas gracias a ti, Claudia. Vamos a la parte 2, ¿no? Entonces ya utilizamos eh, el simulador para el líquido verde con nuestra probeta. Ahora vamos a ver nuestra densidad, pero vamos a colocarlo en un vaso que tiene 250 mililitros de líquido azul. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Vamos a coger diferentes densidades del líquido, ¿no? En este caso, a 0,5, 1,5 y 3. Entonces, ¿cómo hacemos para graduar esto? Entonces, tenemos aquí, nos dice, bueno, 0,5 no se va a poder, entonces corrijo, aquí tiene que ser 0,7, 1,5 y 3, porque lo máximo que me da mi simulador para disminuir la densidad del líquido es 0,7, ¿vale? 0,7, vamos a ponerlo a 1,5 y luego a 3, ¿listo? Entonces vamos a ver un cambio, una observación física de nuestro cuerpo que nosotros vamos a sumergir
en este líquido que va a cambiar de densidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Si este flota, si no flota, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya supimos la densidad de nuestro coliseo, que fue 1.6, ¿no? Gramos sobre mililitro. En este caso tenemos las mismas unidades de densidad, 1.6. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo voy a sumergir cuando el líquido tiene 0.7. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el coliseo no flota, se fue al fondo, ¿verdad? Entonces vamos aquí, cuando este es 0.7, sumergido más del 50% aquí en el coliseo, de hecho un 100%. ¿Por qué este líquido, por qué el coliseo se fue al fondo, no está flotando? ¿Quién me dice por qué? Entonces tiene que ver algo con las densidades. Miren, la densidad del líquido en este caso es 0.7, ¿sí o no? Y nosotros ya calculamos que la densidad de nuestro coliseo es 1.6 miligramos sobre mililitros. Entonces, ¿cuál tiene mayor Es mayor, densidad? profe, el coliseo. Exactamente. Y al tener una mayor densidad, casi el doble, esa es la explicación que yo tengo por el cual este se sumerge, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los principios en cuanto a la densidad? Que a mayor densidad, si yo tengo varios objetos en diferentes fases, sean líquidos, líquidos, líquidos sólidos, ¿cómo veo las diferentes líquidos que tienen diferentes densidades? Entonces, las densidades que sean mayores estarán en la parte inferior del recipiente y las densidades que son menores estarán por encima, porque eso nos sugiere que es un líquido o un sólido que es menos pesado. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Lo Listo. podríamos hacer con el 1.5, profe? Sí, vamos a verlo con el 1.5. Entonces vamos aquí, 1.5. Entonces me imagino que tendremos que sacarlo el coliseo 1.5 y vamos aquí. Miren que ya no se sumerge tan, tan fácilmente, ¿no? Que va flotando, bueno, y abajo queda sumergido. ¿Por qué? Pues por Porque su las... densidad ya se igual. Sí. No, la densidad entonces sigue siendo mayor la del coliseo. Recuerda que es 1.6. Vamos a ver qué pasa cuando la densidad del líquido es 3 y la del coliseo es 1.6. Obviamente, como la densidad del líquido va a ser mayor, lo que va a pasar es que el sólido empiece a flotar, ¿no? Entonces, aquí va a ser sumergido más del 50%. Cuando tenemos 1.5 gramos o mililitros, va a ser sumergido también un 100%. Y aquí, cuando nuestro líquido toma un valor de 3 gramos sobre mililitros, va a estar sumergido, ponle en bueno, queda una parte sumergida, pero es por la forma de nuestro volumen, pero sería prácticamente sumergido en un 5, 2%, 3%, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Si entendimos todos? ¿Quieren que lo hagamos con otro instrumento? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacerlo con el valor. Entonces me ayudan a hacer los cálculos. Vamos primero a pesar la densidad. Entonces el balón nos da una densidad, una masa de 2.2 gramos y nos da un volumen de 21.4 mililitros. Entonces, por favor, me ayudan a calcular la densidad. 0.1.
10 o 1. 0 punto ¿qué? 0.1. Entonces nos dio 0.1 Jan Smith. ¿Cuánto te dio? Profe, 0.1 mililitros. Perfecto. Recuerden que vamos a utilizar... bueno, es que aquí no nos está dando más unidades, ¿no? Sí, bueno, sí, con una unidad, 0.1. Entonces vamos a llevar a 0.7 y vamos a introducir el balón. Entonces, ¿qué va a pasar con el balón? Está flotando. ¿Por qué está flotando? Porque su densidad es mayor o menor que la densidad del líquido. Es mayor. Menor. 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 Exactamente, es 0.1. Y si nosotros vamos a poner nuestra densidad en 1.5, ¿qué va a pasar con el balón? Va a seguir flotando. Si nosotros le ponemos una densidad de 3, ¿qué va a pasar? Va a seguir flotando, ¿no? Porque tiene una densidad relativamente baja. Entonces hagámoslo con el tren y acabamos esta parte. 79 gramos, con algo un poquito más liviano. A ver, es 40 gramos, la pelota de tenis. 40 sobre 50. 0.8 gramos sobre mililitros. Exacto. Gramos Entonces vemos aquí cuando está en 0.7, como es mayor la densidad de la pelota, esta se va a ir para abajo, pero si nosotros la ponemos en 1.5, ¿qué va a pasar con la pelota? ¿Va a flotar o se va a quedar sumergida? Va. Va a flotar. ¿Listo? Y si nosotros lo hacemos con el 3, también va a flotar. ¿Vale? Los porcentajes que quedan sumergidos van a cambiar. En este caso, miren que si nosotros estamos en 1.5, flota, pero no flota, digamos que un 70%, que un 30% de la pelota de golf no está sumergida, más o menos. Si nosotros le ponemos a un 3, ya vemos que prácticamente el 50-60% de la pelota flota. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejamos nuestros valores de densidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a la parte número 3, donde vamos a estudiar la relación de presión versus temperatura de un sistema gaseoso a volumen constante. Entonces, nos vamos a nuestro simulador. Yo ya lo tengo abierto acá. Nos vamos a nuestro simulador y en nuestro simulador le damos aquí en introducción y tenemos un sistema cerrado a volumen constante. Entonces, ¿qué es a volumen constante? Que el volumen nunca va a cambiar, ¿no? Esto es, digamos, un recipiente cualquiera en el cual yo le estoy inyectando un gas, ¿no? Y este sistema que no cambia su volumen y que es un sistema cerrado, digamos que en ninguna parte, por ninguna parte nos muestra que se libera el gas, tiene un sensor de temperatura que me va a medir la temperatura que está adentro en el gas y también me va a pedir, tengo un manómetro que me va a poder ayudar a medir la presión de este líquido en el volumen, en este volumen contenido, y esta presión está en unidades de atmósferas. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta de aquí, Jimmy. ¿El volumen tiene algún valor o no? ¿Cómo? ¿El volumen tiene algún valor ahí o es cuál sería el valor? Como el volumen es constante, como nos dice que el volumen es constante,
A nosotros no nos interesa para estos cálculos el volumen, el volumen, el dato del volumen, porque siempre va a ser el mismo, ¿no? Y sabemos que por propiedad de los gases, sabemos que los gases se adecúan al volumen que nosotros al recipiente que nosotros en el cual lo contengamos. Por lo tanto, el volumen no va a diferir entre los cambios de temperatura y presión. ¿Listo? A Sí, la profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en la parte de acá abajo nos está mostrando un instrumento para poder aumentar la temperatura aumentar o disminuir la temperatura de nuestro volumen, perdón, de nuestro gas que está contenido en este volumen, ¿no? En este recipiente. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a encontrar la relación entre temperatura y presión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a un gas, ¿no? Eh, le proporciono calor? ¿Qué va a pasar con la presión? Entonces, recordemos que si yo aumento molecularmente, cuando yo le proporciono calor a un gas, sus moléculas van a aumentar su energía cinética, ¿no? ¿Qué es su aumento de energía cinética? Pues las moléculas de ese gas se van a empezar a mover más rápido y va a empezar a haber choques en las paredes de este volumen y por lo tanto, si hay mayor interacción de energía cinética del gas, va a aumentar la presión. Entonces, esto es como tener una olla a presión. Si yo voy aumentando la temperatura de la olla a presión, por eso la olla a presión tiene una válvula arriba. Porque ¿qué pasa si se tapa? ¿Alguna vez ha tenido algún accidente con una olla a presión? ¿Qué pasa con ese Sí, vapor que genera? Si no sale, lo que va a pasar es que se va a explotar la olla a presión porque no hay una salida, ¿no? No hay una salida de escape de ese vapor, que ya es un gas, un vapor de agua, ¿no? Y va a romper el sistema, y recordemos que todos los sistemas están calibrados bajo una presión. Entonces te soporta cierto tipo de presión. Si eso no lo logra soportar, pues lo que va a pasar la olla a presión es que se va a estallar. Entonces, más o menos, eso es lo que nos está diciendo el protocolo. ¿Qué relación a volumen constante? Recordemos que es a volumen constante, porque si no fuese a volumen constante, las cosas cambiarían, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver que la relación entre mayor aumento de la temperatura de mi gas, también va a crecer la presión del gas contenido en este volumen. Entonces tienen una relación directa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice el protocolo? Nos dice que vamos a inyectar nuestro gas cerrado, ¿vale? Nuestro gas que tenemos ahí. Sí, déjenme reviso muy bien que marca el cronómetro que se encuentra listo. Ujú. Perfecto. Entonces nosotros nos vamos a nuestro simulador. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es llevar, ¿no? Con clic aquí y vamos a descenderlo lentamente. En este caso ya estamos inyectando nuestro gas. ¿Qué es lo que nos muestra estas bolitas? Pues esto nos muestra es las moléculas, ¿no? Es como si cogiéramos un supermicroscopio, por así decirlo, y pudiéramos ver las moléculas de ese gas. ¿Listo? Entonces nos dice que ese gas tiene en este volumen, que va a ser constante, no va a cambiar, una temperatura de 300 Kelvin, ¿no? Que más o menos serán unos 15, 18 grados Celsius, y una presión de 5.3 atmósferas. ¿Listo?
Entonces, aquí nosotros vemos cuál es esa interacción de las moléculas. Ahora el protocolo nos dice, vamos a hacer, cada grupo podrá determinar en cada tiempo vamos a cambiar la temperatura y vamos a observar cómo esa temperatura, ese incremento de calor, influye en la presión del gas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y nos dice, vamos a hacer 10 mediciones y las vamos a consignar en esta tabla. Entonces, primero vamos a consignar en esta. Entonces, primero vamos a definir cuántos segundos van a pasar de la primera a la segunda y a la tercera medición. ¿Listo? Y así hasta la décima. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer cada 10 segundos. Es un ejemplo, yo me estoy inventando. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Cojo, alzo, le suministro temperatura. 1, 2, 3. Listo. Lo paro. Y si ven que las moléculas empezaron a aumentar su energía cinética. Entonces, las moléculas tienen choques entre ellas y choques en las paredes del cilindro mucho más rápido que cuando estaba a 300 Kelvin. Y por lo tanto, esto ayuda a aumentar, contribuye a que la presión de nuestro gas en este recipiente aumente. Entonces, 395 y 6.9 atmósferas. Entonces, me voy acá. Entonces, el primero ya lo tuvimos, que es 300 Kelvin, ¿no? En tiempos segundos, obviamente 0. Entonces, aquí vamos a hacerle a los 10 segundos, nuestra presión es 300, nuestra presión es de 6.9 atmósferas y nuestra temperatura en Kelvin es 395. Entonces supongamos que ya ha pasado las 10 segundos, que fue lo que yo establecí, y voy a aumentar calor por el mismo tiempo, 10 segundos o 1 segundo, como ustedes quieran. Entonces, nuestra segunda medición, vemos que el principio de nuestra energía cinética, ¿no? Y de la entropía, bueno, nuestra energía cinética está haciendo que las moléculas ahora sean mucho más rápidas. Entonces, vamos 612, 10.7 y consignamos nuestro valor en la tercera casilla. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta llegar a nuestra medición número 10. Entonces yo voy a seguirle inyectando calor para que ustedes vean. Listo. Entonces, por ejemplo, entre más temperatura, si ustedes ven, este es lo importante del análisis. Miren, entre mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas, mayor energía cinética y por lo tanto mi presión va a aumentar. ¿Listo? Una vez que nosotros tengamos nuestros datos registrados, vamos a hacer una gráfica. Nos dice que en el eje X vamos a tener la temperatura y nuestro eje Y vamos a tener la presión. Entonces vamos a tener nuestra gráfica y vamos a encontrar que nuestra gráfica nos va a dar una línea directamente proporcional entre la temperatura y creo que va a dar una línea recta y creciente entre la temperatura y la presión. Entonces nosotros tenemos que hacer el análisis de esa gráfica, que es lo que hemos estado hablando hasta este momento, ¿no? Más calor va a significar mayor energía cinética. Esto va a significar que va a haber mayor movimiento de las moléculas que componen mi gas, mayor movimiento de choques entre las moléculas en mi recipiente y entre ellas, entre las mismas moléculas, lo que me va a permitir que este movimiento cinético me aumente la presión de mi gas en este recipiente, ¿no? Entonces va a haber una relación directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Pero por qué? Por
los movimientos de energía cinética de las moléculas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, debemos desarrollar, ¿no? Las preguntas que nosotros tenemos en el cuestionario y realizar las conclusiones. ¿Preguntas, queridos estudiantes, hasta aquí? Todo eso se resuelve en el anexo 4, ¿cierto, profe? Todo eso se resuelve en el anexo que se presentó para la solución de los laboratorios. Sí, y ahí están, bueno, ahí están los cuadros, digamos, la forma como ustedes deben presentar su trabajo. Mirley, cuéntame. Profe, le quería preguntar, en el protocolo del que usted nos está presentando, ahí no está el informe. Entonces, como no hay informe, nosotros presentamos pues la actividad que ahorita estaba presentando, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ujú. Por eso tiene que estar contenida en los seis. O sea, esto es parte del informe general del curso práctico del laboratorio de química. Entonces ya saben que el informe debe contener las 6 prácticas. ¿Alguna otra pregunta? El día en que tenemos que entregarlo es el lunes festivo, pues Bueno, este lunes es festivo, ¿no? Sí, bueno, para las personas que acabaron tienen que presentarlo el lunes, enviarlo bueno, puede ser hasta el martes por la mañana. Y el grupo 2 que vamos a tener el laboratorio mañana, el segundo laboratorio tienen que enviármelo el día viernes. ¿Listo? O sea, de ayer en 8. Perdón, de hoy en 8. Sí. Profe, ¿y el laboratorio, o sea, el informe tiene que ir a mano No, todo tiene que no, ser no? digital. Sí, en Profe, digital, ¿y a qué correo se lo formato tenemos que enviar o a mi dónde se le correo tenemos que? institucional, a mi correo institucional. Cada grupo, un representante del grupo me envía el informe al correo institucional. Profe, y si ya lo terminamos, usted se lo podemos enviar para retroalimentarlo. Claro, pero tendrían que enviar el grupo 2, pues no habría ningún problema, porque ellos tienen plazo hasta el otro viernes de entregar. Pero el grupo 1 prácticamente tendrían que enviarlo mañana para yo poderlo revisar el sábado. En caso del grupo 1, las únicas que me han enviado avances, Emily, Yuri, el grupo de Jan Smith, Angela y Claudia. ¿Listo? Porque el laboratorio primero lo tuvimos hace 15 días. Vale, pues muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? O paso ya a las recomendaciones que tengo que Sí, hacerles para profe. el informe. Yuri, Profe, cuéntame. buenas tardes. ¿Es posible un día más, profe, para entregarle? Sí, es posible. No, los del lunes, perdón, Ujú. los que ya terminamos prácticas, sí tienen que enviarlo el martes en la mañana. Profe, bueno, muchas gracias. ¿Listo? Martes en la mañana. Y los que tenemos práctica mañana, la última práctica, el otro viernes. Y otra cosa, le quería preguntar si es que, si no es posible, o sea, poder salir mañana, los que tenemos mañana, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué solución podríamos tomar? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mirle? O sea, es que pues a veces pues uno no sabe, ¿no? De pronto no podamos salir mañana a los laboratorios. ¿Por Entonces qué? le quería preguntar pues primero la parte económica, ¿no? La parte económica, pues uno que va a ir allá
sin el pasaje y todo eso. Entonces, pues de pronto consiga o no consiga, entonces eso también veremos. Entonces yo quería preguntarle si podría tener un plan B. No, Mirley. O sea, ahí sí me tengo que acoger a las directrices nacionales y a ustedes también ya les han explicado. Los laboratorios presenciales, lastimosamente, uno no se puede ausentar, ¿no? La única forma para ausentarse Ok. son por motivos de enfermedad o de orden público, que tienen que estar debidamente justificados. El tío Arnoldo por la mañana las llevo, yo no sé. Janes? Vale, pues entonces muchas gracias. Bueno, Una preguntita, ¿será que yo puedo ir a ese laboratorio? Yo sé que ese día no pude ir, a ver si usted me permite como para retroalimentarme, pues obviamente ya me integré al grupo. Y entonces a ver si usted me permite ir pues para retroalimentarme mañana, dice usted, ¿no? ¿Cuándo es que me... sí, claro, sí puedes ir, Jimmy. Gracias, profe, qué pena. ¿Alguna otra pregunta? Mañana de qué hora a qué horas es el laboratorio, perdón. A las 8 de la mañana. Ah, ya, listo. Alejandra. Alejandra. Bueno, si no hay más preguntas, entonces paso brevemente a dar algunas recomendaciones em, sobre el laboratorio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí las compañeras nos presentan su avance de laboratorio, que está muy bien. Entonces, yo tengo que decirles, digamos, que como por la parte mm, de cálculos, no encuentro error, ¿no? Pero encuentro, digamos, en la parte de forma. Entonces, para que nosotros vayamos ya ajustándonos a cómo hacer los laboratorios. Entonces, todos los trabajos que nosotros presentamos en la universidad, chicos, tiene que estar presentado en las normas APA. ¿Listo? Y las normas APA nos dice, nos da una serie de condiciones para elaborar nuestros de forma, para elaborar nuestros informes. Entonces, lo primero es que la letra, en norma APA, el estilo de la letra siempre va a ser Times New Roman. ¿Listo? ¿Qué tamaño de la letra? Va a ser tamaño de la letra 12. ¿Y qué interlineado? El interlineado va a ser 1.5. Entonces, eso como primera medida, ¿no? La introducción y los resúmenes son relacionados con la teoría que nosotros vamos a encontrar. En este caso, Jan Smith, Emily y demás compañeras del grupo tienen que ver que la introducción, más que el docente nos da a conocer todo lo relacionado con el laboratorio, es hacer una pequeña introducción a la teoría de la preparación de soluciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se prepara una solución? Algo muy corto, que es cuáles son las unidades de cómo se hacen las soluciones en el laboratorio y qué medidas hay en para medir la Profe, concentración qué de las pena lo soluciones. interrumpa. Ujú. Profe, lo Cuéntame. que pasa es que yo quería preguntarle esto, ¿cómo es que en el informe hay una parte que dice que hay que hallar la normalidad, ¿cierto? Ujú. En ese punto, antes de hallarla, debemos hallar la molaridad y la molalidad. No. Si a ti te piden la normalidad, solo debes encontrar la normalidad basado en la fórmula. ¿Listo? Sí, a mí me parece normalidad. Sí. En este caso hay una confusión de ellas
pero ya vamos para allá. Espérame un ratito. Entonces, eso de forma, ¿listo? Los márgenes de la forma tienen que estar 2.5 para cada lado. Entonces, acá 2.5, 2.5, 2.5 y abajo 2.5. Ahora sí, en los cálculos. La normalidad es n, ¿vale? No es m. Aquí están confundidas. La normalidad es n y no son moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, por favor, el grupo, revisar cuál es la fórmula de normalidad, porque este cálculo, aunque su desarrollo está bien, no son moles de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Listo? Ojo con eso. Esto no es la fórmula de la normalidad. Sí, profe, Vamos. gracias. Molaridad sí está bien. ¿Listo? Y esta es la fórmula de la normalidad, la que tienen acá. Recuerden poner un poco más grande sus fórmulas y que tienen que estar hechas en el estilo Times New Roman 12. ¿Listo? ¿Qué más? Recordar que absolutamente todas las ecuaciones deben tener sus unidades. Entonces, si son gramos, gramos, si son mililitros, mililitros. Todo eso lo debemos proporcionar en la fórmula porque si no les bajaré puntos. Porque mire, aquí por ejemplo densidad y está tan pequeñito que no se puede ver, pero no me tiene unidades. El volumen tampoco me tiene unidades. Entonces todo debe tener detalladamente sus unidades. ¿Listo? Y hacer la discusión, querida Como la compañeras aquí. corrección. Dime. Muchas gracias. Ya haremos la respectiva corrección, ¿no? Para todos, ¿no? Las discusiones también las vamos a hacer, ¿no? Respecto, entonces, en este caso, Jan Smith y compañía, respecto a todas las mediciones que les dio aquí, porcentaje peso-peso, normalidad, molaridad, peso-volumen, normalidad, ¿no? Molaridad. Y las, las mediciones de pH, en este caso para la solución, que aquí está mal también, está mal consignado porque imagínate, del hidróxido de sodio que utilizamos 0.5 gramos, esa no es la concentración, esa es la masa, pero no es de 2.4. Es al contrario, este valor es para el ácido acético y este valor aquí es para el hidróxido de sodio. Porque recuerden que el hidróxido de sodio es una base y por lo tanto el valor de pH, ¿no? Va a ser mayor que 7 y de ácido acético va a ser menor que 7. ¿Listo? Entonces ahí está al contrario, ¿no, profe? Los Claro, es valores al son contrario. diferentes. Ah, Estos de listo, gracias. pH sí. Listo. Ya. Profe, Tercera. Una pregunta más. ¿Y ahí se Cuéntame. aplica la fórmula del logaritmo para lo del pH o no es necesario? En este caso no es necesario porque no nos los están pidiendo. ¿Listo? Ok. Lo que nosotros debemos hacer es hacer un análisis de por qué me dio este valor y por qué me dio este valor usando hidróxido de sodio, perdón, este valor usando hidróxido de sodio y este valor usando el ácido acético. ¿Listo? O sea que las casillas, esos dos cuadritos que nos sobran, los dejamos en blanco o ahí damos la explicación. No, la explicación la vamos a dar en la parte de discusión. Estos Ah, cuadritos ok. es que estos cuadritos no sé por qué están en blanco aquí. Porque solo lo hicimos a una sola concentración, ¿verdad? Sí, señor. Sí, pero recuerda que la concentración no puede ser 0.5 gramos ni puede ser 1 mililitro. Recuerda que nosotros utilizábamos una solución y esta solución ustedes tomaron los datos para saber cuál es la concentración en este pH.
No, nosotros hicimos varias concentraciones, ¿no? Sí, nosotros hicimos diferentes concentraciones y le medimos el pH. Entonces recuerden que ustedes tomaron los datos. Tuvimos varias Profe, mediciones de de ahí pH. en la concentración no se puede poner el nombre de qué concentración fue. Claro, pero recuerda que la concentración o es molar, o es normal, o es molal, ¿no? Y nosotros hicimos unas Mm, soluciones, distintas soluciones, peso, volumen, masa, molaridad, a la que le medimos el pH. sí, señor. Listo, perfecto. Y como último, siempre debe contener referencias bibliográficas y tenemos que consultar cómo se cita una referencia bibliográfica en las normas AP. ¿Listo? Eso es, digamos, a grosso modo, lo que ustedes tienen que corregir, chicas, y para todos los estudiantes, para que tengan en cuenta a la hora de presentar el informe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, señor. No, listo. Entonces les voy a dejar aquí en el chat. Alejandra, si mañana puedes, se acabo de leer tu mensaje, sí. Mañana te espero en el laboratorio. Listo, perfecto. Voy a poner la asistencia para aquí, para dar por finalizado el... Listo. Entonces recuerden todos llenar. Claro, ya saben que cada vez que en cada materia, componente práctico, hacemos una presentación virtual, siempre tiene que quedar grabada. Entonces yo mañana les envío al correo la grabación de este video, ¿no? A sus correos internos, perdón, institucionales. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Para la asistencia, profe, ¿no la envía o...? Ya está. Está acá Ya, aquí en el gracias. chat. ¿Listo? Bueno, profe, le quería preguntar la verdad. Me disculpa por tanta pregunta, profe. Lo que pasa es que quiero estar bien segura. Sí. En- o sea, son seis informes. Solamente los informes tenemos que enviar o todo el protocolo. Es todo el protocolo. Son los 6 informes que están en el protocolo. Con los preinformes incluidos también. No, preinformes no. Solo Solo informes. informes. Sí. Ah, ok. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, usted deja ahorita lo deja en el chat para la cuestión de la asistencia o lo deja en link. Sí. Ya, ahí está el link. Acabo de pegarlo en el chat. Y acá en el celular no sé cómo irme al chat. Alguien que me Estoy le... desde el celular, estoy acá. Si tienes que abrir En la una parte de parte... abajo hay unos tres punticos. Ahí en los tres punticos aparecen mensajes de llamada y ahí los puedes ver el link. Aquí hay mensajes de llamadas. Ya, listo. ¿Listo, queridos estudiantes? ¿No es más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Lo que pasa que usted nos dijo que hay, y si, o sea, si hicimos con el ácido acético y el hidróxido de sodio, sí hicimos diferentes concentraciones, pero cada grupo tuvo solo una concentración. No anotamos las concentraciones de los demás compañeros. No las anotaron, sí claro, debió haber anotado, pero bueno, lo importante es que sepan que a diferentes concentraciones vamos a tener diferentes valores de pH.
¿Listo? Ah, ok. Pero Pero por ahí solo son. ningún... Cuéntame. No, dígame usted qué. ¿Por ningún qué? Pero por ningún motivo el valor de hidróxido de sodio va a dar 2.5. O sea, yo veo eso en el informe y prácticamente el informe tendría 0 en esa Ok. práctica, porque eso es un error garrafal. Pues no. ¿Listo? Pero solo lo dejamos solo con la una concentración nomás. O le llamamos a algún compañero que nos dé la otra. Y nomás. Sí. Para hacer más robusto el laboratorio, sí sería bueno que se compartieran esos valores. Ok. Ok, ese nomás era mi duda. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos para aprender, así que tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime, Claudia. profe, en el Machemix no encuentro la pinza para bureta. La busco y la busco, no la encuentro. No, es que recuerda que tiene varios nombres, entonces rígete por el segundo que se llama bureta, entonces la encuentras como abrazadera de bureta. Ah, ya, muy amable. ¿Listo? Si lo encuentras como abrazadera de bureta. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya voy a dejar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.